Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, mis hermanos. Es un placer estar en tu compañía en el día de hoy. Vamos a hablar hoy un tema muy importante y quiero compartirlo contigo. Pero antes vamos a orar. Querido y amantísimo Dios, gloria a tu nombre, Señor Jehová. Gracias por tu amor y bondad. Gracias por estar con nosotros en esta hora en que vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Danos, querido Consolador, la iluminación que necesitamos para que al discernir en las Sagradas Escrituras podamos crecer espiritualmente para tu honra y gloria. Glorifícate también, Señor Jesús, en nuestras vidas y perdona, por favor, nuestros pecados. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de un tema sumamente importante. ¿Qué es la santificación? ¿Para qué sirve la santificación? ¿Es necesaria la santificación? Es un tema que muy poco se habla en la cristiandad en nuestros días. Parece que la salvación es algo que ya nace con nosotros, en el sentido en que no tenemos que hacer absolutamente nada para entrar en ella. Las religiones cristianas, pues pareciera que no han entrado en este estudio, en esta doctrina que es tan vital para cada uno de los creyentes en nuestros días. Vamos a ver lo que nos dice al respecto el libro de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14. Nota lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el apóstol San Pablo le está escribiendo a la iglesia de los hebreos, a los hermanos hebreos que se han convertido al cristianismo, les está diciendo: seguid la paz con todos. Parece ser que nuestros hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo todavía seguían con aquella motivación de querer enfrentarse con el imperio romano para obtener su libertad. Todavía no habían sacado eso de sus vidas. No habían entendido que a partir del momento que aceptan a Cristo como su Salvador, ya tienen que divorciarse de las cosas, de los intereses de este mundo, y abocarse a su salvación y a la salvación de los demás. Entonces Pablo les está diciendo en este versículo: seguid la paz con todos, es decir, con los griegos, con los romanos, con los persas, con todas las naciones tienes que estar en paz, porque si no estás en paz con ellos, entonces ¿cómo vas a transmitir el conocimiento de la verdad? Te van a rechazar. ¿Por qué? Por político, que era el problema de nuestros hermanos hebreos en ese momento. La política. Todos los sacerdotes estaban interesados en resolver el problema político de la nación. Los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, los herodianos, todos querían militar en alguna organización política. De hecho, todos estaban, y ese era uno de sus principales problemas. Por eso fue que no aceptaron al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías predicaba que no era su reino de este mundo, que su intención no era resolver los problemas con el imperio romano ni con ningún otro imperio, que su única motivación era la de la salvación de las almas, la salvación de las personas. Su única motivación era
arrancar de las garras de Satanás a toda aquella persona que estuviese interesada en la salvación. Esa es la motivación de Cristo. Esa luego fue la motivación de los apóstoles. Y esa debe ser la motivación hoy en día de todo cristiano, empezando por sus líderes. Lamentablemente, mis hermanos, eso no está sucediendo. La mayoría de los líderes religiosos de nuestro tiempo, especialmente hablando a los cristianos, están interesados en alcanzar puestos políticos, en tener influencia dentro de la política, dentro de los gobiernos, en obtener dinero. El mismo problema del tiempo de Jesús es el mismo problema en nuestro tiempo en el liderazgo cristiano. Entonces San Pablo les dice dos cosas: sigue la paz con todos para poder predicar, y además le dice algo con respecto a la santificación. Y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso le está diciendo San Pablo a la iglesia de los hebreos, y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿En qué radica la santidad? ¿Será que la santidad son todas aquellas imágenes que están en algunos templos de X religión? ¿Será eso a los santos que San Pablo se está refiriendo? ¿Será esa la santidad que San Pablo se está refiriendo? Bueno, entonces analicemos este hecho. Primero, mis hermanos y hermanas, la santidad es un proceso, no es una pastilla que tú te tomas y ya eres santo o santa. No es una medicina que te tomas el día que te mueres y inmediatamente te nombran beato o beata, santa, santo para el cielo. No, hermano. La santidad es un proceso que se realiza mientras estamos vivos. Repito, es un proceso que se realiza mientras estamos vivos en esta tierra. Así que el concepto que tenemos de la santidad o de los santos hasta ahora hemos estado equivocados. La santidad es un proceso que comienza, mis queridos hermanos, comienza el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuándo comienza la santificación? El día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El día y prosigue aquellos días en que confesamos nuestros pecados a Jesús, en que nos bautizamos, hacemos pacto con Cristo y luego continuamos nuestra vida viviendo de acuerdo a los 10 mandamientos. Esa es la santificación. Es un proceso que comienza ese día, el día que decidimos entregarnos a Cristo. Es un proceso en el cual nos divorciamos de cómo éramos en el mundo. Nos divorciamos de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, de nuestros vicios, de nuestras inquietudes, de nuestras ambiciones, cualquiera que fueren. Nos divorciamos de eso, renunciamos a eso. Por eso es que San Pablo dice que renunció a todo y todo lo tiene por perdido. Renunció a todo, y nosotros como cristianos debemos renunciar a todo para que sea Cristo el que obra en nosotros el querer y el hacer, para que sea el Espíritu Santo quien alcance los logros que necesitamos en nuestra vida terrena en función de nuestra entrada a la vida eterna. Sí, si tú quieres ser un médico, renuncia a eso en la forma en que querías alcanzarlo en tu vida en el mundo. Y ahora en las manos del Espíritu Santo vas a querer ser un médico, pero que desarrolle esa actividad como un don, es decir, en función de la salvación tuya y de otro. No en la que tu motivación inicial era sanar a otro.
pero obtener ganancias monetarias, económicas a través de esa profesión. No, ahora en Cristo Jesús, en las manos del Espíritu Santo, serás un médico, hombre o mujer, con la motivación, además de sanar a otro, es llevarle consuelo, llevarle esperanza acerca de la que se obtiene con la vida eterna, que se obtiene en Cristo Jesús, en función de la vida eterna. ¿Ves cómo cambian las cosas? Entonces ya las motivaciones que teníamos como mundanos ahora cambian, y todo lo que desarrollemos, en todas las cosas que nos apliquemos, lleva otra motivación, tiene otro sentido. Así también en las otras áreas de nuestras vidas. Ya no hacemos las cosas para agradarnos a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestra vanidad. Lo hacemos porque queremos que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, porque queremos que a través de ese honor, de esa glorificación que recibirá nuestro Dios de las personas que nos rodean, también está incluido el gozo y la paz que experimentamos cuando esa glorificación se le da a nuestro Dios. Y esa motivación nueva que experimentamos forma parte de lo que es la santificación. De manera que todos los días, al abrir nuestros ojos, creemos en Cristo, nos entregamos a Cristo, doblamos nuestras rodillas o acostados, elevamos una oración de gratitud a nuestro Dios por habernos dado vida para ese nuevo día. Y luego, en ese mismo momento, también renovamos nuestro pacto de lealtad con Cristo. Y también le pedimos al Espíritu Santo que siga obrando su labor en nuestros corazones, que nos siga transformando. La transformación forma parte de la santificación. No puede haber transformación si no hay santificación, hermanos míos. Es imposible. La renovación de nuestro ser, la transformación de nuestro ser, la transformación de nuestras mentes, de nuestras ideas, va acompañado con la santificación. Si no entras en la santificación, no eres el renovado, no eres el reformado, no hay cambios en tu vida, porque renuncias a ella, porque insiste en mantenerte como el hombre o la mujer viejo o vieja. No quieres ser un hombre o mujer nuevo o nueva, te resistes a ello. Entonces, todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados. Todos los días estamos pendientes de en qué cosa podemos estar fallando, que puede ofender a nuestro Dios, que lo puede lastimar, en qué podemos lastimar a nuestro prójimo. Eso no resulta en una carga para el que está interesado en su santificación. Al contrario, representa gozo y paz. Se goza en ese hecho de estar en su batalla contra sí mismo y contra el enemigo, que es Satanás, que anda cual león rugiente, engañando a todo el mundo y buscando la forma de entrampar al mundo, para que el mundo, cuando digo mundo me refiero a las personas, para que las personas sigan en su derrotero de pecado y finalmente lo que obtengan es la muerte eterna, la perdición. Entonces, cada mañana pedimos perdón por nuestros pecados. Cada mañana nos interesamos en la salvación de nuestros prójimos, en la salvación de nuestras familias. Cada mañana hacemos un nuevo pacto con nuestro Dios. Cada mañana o cada día leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras. Cada día mantenemos esa relación, esa conversación con nuestro Dios, alimentando nuestro ser material y nuestro ser espiritual. Claro, nosotros también tenemos dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Es diferente a las naturalezas de nuestro Salvador. Él es Dios y humano a la vez. Nosotros somos carnales y espirituales. Estamos conformados así.
Pero lamentablemente cuando caímos en pecado, a partir de ese momento le damos más rienda suelta al hombre carnal que al hombre espiritual. Y cuando me refiero al hombre espiritual no me estoy refiriendo a un ente etérico que habita dentro de mí. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a las actitudes emocionales, sentimentales, intelectuales, cognitivas que acompañan a este cuerpo. Y esas cualidades se efectúan en mi mente, en mi cerebro. Allí es donde están las capacidades espirituales, ¿verdad? No es que en el cerebro está el ente etérico, que es un espíritu que habita en mí. No, eso es griego, eso no es hebreo, eso no es la palabra de Dios. Esos son los conceptos filosóficos de los griegos. Debemos tener eso claramente en nosotros. Porque cuando confundimos este hecho del hombre espiritual y el hombre carnal, pues entonces abrimos la puerta hacia el espiritismo, hacia la inmortalidad del alma. Y la palabra no nos habla de inmortalidad del alma. La palabra más bien dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo dice? El alma que pecare, esa morirá. Entonces es totalmente diferente el concepto a las filosofías griegas, a las filosofías de las iglesias protestantes, de las iglesias pentecostales, de la iglesia católica. Esas son doctrinas que vienen del paganismo y se introdujeron en el cristianismo y todavía persisten entre nosotros. Pero la palabra del Señor, como hemos visto en otros estudios, nos presenta esta situación de otra forma. Muy bien, entonces, comienza practicando todo lo que hemos aprendido en otro taller, de creer en Cristo, entregarnos a Cristo, hacer pacto con Cristo, bautizarnos, ¿verdad? Y transitar con ese proceso día tras día. Todos los días nos convertimos a Cristo. Todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados. Todos los días vamos a donde está el Señor Jesús para que Él interceda por nosotros. Todos los días le pedimos al Espíritu Santo que efectúe la transformación en nuestro ser. Todos los días nos comprometemos en función de la salvación de otros y de nuestras familias. Todos los días nos bautizamos, hermanos. Todos los días nos bautizamos. Todos los días. ¿Cómo nos bautizamos? Primero nos bautizamos como se bautizó el Señor Jesús, por inmersión. Fue sepultado bajo las aguas, y el hombre que surgió, o el hombre que surge de las aguas, es el nuevo hombre. El viejo hombre queda sepultado allí, la vieja mujer queda sepultada allí, y surge un nuevo hombre, una nueva mujer, como consecuencia de ese bautismo, el cual simboliza la renuncia a sus antiguas prácticas y el comienzo de una nueva práctica, el comienzo de una vida de santidad, de santificación. Sí, todos los días nos bautizamos, ya no por inmersión en las aguas, sino nos bautizamos con la unción del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo diariamente: dame la unción hoy, Señor, para proseguir, para experimentar gozo, paz y esperanza en la obediencia. Sí, hermanos, porque es en la obediencia donde nos resistimos. El hombre no quiere, se niega a entrar en una disciplina. ¿A cuál disciplina me refiero? A la disciplina de los 10 mandamientos. No queremos saber nada de ley. No queremos saber nada que nos diga que somos pecadores. No queremos saber nada con aquello que nos diga que tenemos que ser transformados. No queremos saber nada de
aquel ente que nos dice que somos pecadores y que necesitamos renunciar a esos pecados y entrar en una vida de santidad para poder ver el rostro de nuestro Dios. No queremos escuchar eso. Yo quiero escuchar son predicaciones halagadoras, palabras de consuelo en cosas que no tengan nada que ver con santidad. Yo quiero que susurren a mi oído que en pecado uno se puede salvar. Yo quiero que me hablen de doctrinas que digan que cuando yo me muera yo voy al cielo inmediatamente. Yo quiero que me digan eso. De eso es que yo quiero que me hablen. Y defiendo a todo aquel que predica eso. Pero si hay alguien que predique en contra de eso, entonces yo me pongo bravo y empiezo a mandar mensajes por las redes sociales en contra de eso. Hermano, por favor, mi hermana, el Señor quiere que te salves, pero no te puedes salvar en desobediencia, mi hermana. Tienes que entrar en el tránsito de la santificación, y ese tránsito de la santificación indefectiblemente va acompañado con la ley de los 10 mandamientos, porque es esa ley la que te dice qué cosas tienes que corregir. Por supuesto, no lo vas a hacer tú sola ni solo, porque solo no podemos. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Él nos capacita, cuando se lo pedimos, nos capacita todos los días para vencer sobre nuestras tendencias al mal. Si queremos entrar a la salvación, se lo pedimos al Espíritu Santo y le pedimos: Señor, ayúdame a aceptar esto y a gozarme en esa ley, a vivir en esa ley. Ese es el tránsito de la santificación, mis hermanos. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, son claras en esta situación. Vamos a buscar allí en el libro de Primera de Corintios, y vamos a ver ahora qué le decía o qué le dijo San Pablo ahora a la iglesia de Corinto. Primero habló con la iglesia de los hebreos, diciéndole que tienen que vivir en santidad. Ahora vamos a ver lo que le dice a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Fíjate cómo dice San Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son aquellos que persisten en mantenerse en rebelión contra la ley de Dios, mi hermano. Esos son los injustos. Y sigue diciendo: no erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Ves, mi hermano? Ahora San Pablo le está siendo más específico en qué radica la santidad. Le está diciendo: antes ustedes hacían como querían, vivían como querían, vivían en las cosas pecaminosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas pecaminosas? Vamos a volverlo a repetir. Mira cómo dice: ni los fornicarios, esas son las cosas del mundo, los fornicarios, la fornicación. O sea, vivir única y exclusivamente para darle rienda suelta a tus bajas pasiones. El mundo gira en torno a la sexualidad, las cuñas, los alimentos, la vestimenta, las películas, la música, todo gira en torno a la sexualidad, a una sexualidad depravada.
Por eso es que él utiliza fornicario. Y ese es un mandamiento de la ley de Dios. Cuando habla de los fornicarios, se está refiriendo a uno de los 10 mandamientos. Fíjate cómo lo podemos violentar, de qué maneras. A través de la televisión, a través de la literatura pornográfica, a través de películas pornográficas, a través de chistes pornográficos, cuentos pornográficos, a través de enamorarnos de quien no debemos enamorarnos, porque pertenece a otra o a otro. Se violenta ese mandamiento, y así somos, y así nos gozamos en el mundo, nos divertimos en el mundo de esa manera. Pero el apóstol San Pablo dice, eso lo hacías antes, ahora que has hecho pacto con Cristo, ya no vas a practicar eso. ¿Qué otra cosa? Ni los idólatras. ¿Dónde está eso en la ley de los 10 mandamientos? Los primeros 4 mandamientos habla de idolatría. Ya no te vas a involucrar con los dioses de este mundo, ni con las formas y las prácticas de idolatría que pueda tener X o tal cultura. Ni siquiera te vas a involucrar con estatuas que digan que representan dizque a los santos cristianos. No, ni siquiera eso. Ese tipo de imaginación tú no debes incurrir allí. No debes idolatrarte a ti mismo tampoco, ni idolatrar a ningún hombre o mujer. No debes perder la cabeza por eso. Algunas veces seguimos las huellas de un político o de una política y somos capaces de dar la vida por ese político. Y el político también, que es un pecador, un mentiroso. Pero seguimos las huellas de él y lo defendemos. Así mismo sucede con algunos sacerdotes y pastores. Seguimos a ese sacerdote, a ese pastor, porque me habla bonito y yo soy capaz de dar la vida por ese hombre. No, hermano, esos son pecadores. Eso se llama idolatría también. Al único que debemos adorar es a Cristo. Al único que debemos seguir ciegamente es a Cristo. Al único que debemos escuchar es a Cristo. Y al Espíritu Santo, por supuesto. Pero a más nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo. ¿Lo dice la palabra o no lo dice, mi hermano? Maldito el hombre que pone su fe en un sacerdote. Maldito el hombre que pone su fe en un pastor. Maldito el hombre que pone su fe en un político. Maldito el hombre que pone su fe en pecadores. Hermano, eso es idolatría. Eso lo podíamos hacer antes de conocer a Cristo, pero ya no, porque estamos interesados en nuestra salvación. ¿Qué otra cosa dice? Ni los adúlteros, ni los que adulteran en el comercio, ni los que adulteran con personas, ni los que se meten con el tráfico de mujeres, ni con el tráfico de hombres, ni con el tráfico de niños, ni aquellos que se involucran con las mafias, con los sectores sospechosos, con los que adulteran la palabra. Ya tú no tienes nada que ver con los que adulteran la palabra de Dios, con los que adulteran la ley de Dios. No, hermano, eso era antes, ahora no. Ni los afeminados. ¿Sabes una cosa, hermano? El rey Salomón, con todo y su sabiduría, llegó a apartarse de Jehová. Le pidió sabiduría a Jehová para poder gobernar a su pueblo. Y Jehová le dio la sabiduría cual nunca ningún hombre tuvo o ha tenido sobre la faz de la tierra. Que nosotros admiramos a Einstein, ¿verdad? El mundo admira a Einstein. ¿Qué capacidad intelectual tiene este hombre? Y era temeroso de Dios también. Bueno, la capacidad intelectual de Salomón era superior a la de él. ¿Te puedes imaginar la sabiduría y la inteligencia de Salomón? Bueno, con todo eso que Dios le dio,
porque Salomón en sus comienzos fue temeroso de Jehová. Se gozaba como su padre David en obedecer a Jehová, pero hubo un día que decidió hacerle caso a las mujeres de su harén. 1000 mujeres, 700 concubinas. ¿Qué hace un hombre con tantas mujeres? Pero como era el uso del tiempo, así era como los reyes hacían pacto con otros reyes. Se casaban con las princesas, con las hijas de los otros reyes para hacer pacto. Si no se hacía eso, no había pacto. Entonces Salomón incurrió en eso. No era el propósito del Señor que Salomón tuviera tantas mujeres para él. No. Dios nunca instituyó la poligamia, hermano. Jamás. Pero los hombres incurrieron en eso. Y Salomón incurrió en ello. ¿Y qué dice las Escrituras con respecto a eso? Las mujeres desviaron el corazón de Salomón y lo llevaron a sacrificar a los ídolos en los montes altos. La primera mujer con la que se casó era la hija de un faraón, una mujer de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, hija de un rey enemigo del rey de Israel, con una mujer sacerdotisa de Isis. Se casó la primera esposa de Salomón. ¡Qué horror! Olvidándose de la ley de Jehová, que había dicho que no se junte en yugo desigual con un infiel. Y finalmente a lo que quería ir es que Salomón llegó a ser afeminado. Cometió ese error. Por eso es que él dice: yo lo he probado todo, y todos mis hermanos es todo. Salomón no se privó de nada. Cuando cayó en pecado, no se privó de nada y cayó allí. Y el Señor dice: al reino de los cielos no entrarán los afeminados. Sí. Pero gracias a la gracia salvífica, el Espíritu Santo no abandonó o no dejó a su suerte, mejor dicho. El Espíritu Santo no dejó a su suerte a Salomón hasta conseguir que Salomón se arrepintiera de sus pecados y volviera a los caminos de Jehová, volviera a la santidad, volviera al proceso de la santificación. Y por eso entonces es que Salomón se salvará. Después de eso, Salomón escribe los Proverbios, escribe el Eclesiastés, donde dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegó un momento que Salomón sintió hastío, asco de las cosas de este mundo. Deseó ya no seguir viviendo en este mundo, porque se dio cuenta de lo bajo que había caído cuando se alejó de nuestro Dios. Se arrepintió de sus pecados, volvió a hacer pacto con nuestro Dios, volvió al proceso de la santificación. Y más abajo sigue diciendo: ni los que se echan con varones, aquí está hablando de la homosexualidad, no entrarán al reino de los cielos. Esas son las cosas que practica el mundo, que el mundo legisla para convertirlos en situaciones legales. Pero el Señor dice que los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. El que se echa con varones no está trabajando en su santificación. Los afeminados no están trabajando en su santificación. Los ladrones, los adúlteros, los fornicarios no están trabajando en su santificación. Entonces el texto nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Ni los ladrones, ni los avaros. ¿Quiénes son los avaros? Los que negocian con la pobreza, los que cobran porcentajes elevados por sobre el sufrimiento de su prójimo, los que les gusta atesorar dinero y propiedades, los que no se conforman con lo que logran, sino que están siempre ávidos de conseguir más, no solamente dinero, sino poder,
El poder también corrompe. Tienen poder y quieren más poder. Eso lo podemos encontrar hasta en la cristiandad, en el sentido que voy a mencionar en este momento. Cuando llegamos a convertirnos o a desarrollar un liderazgo que trae como consecuencia que muchas personas nos sigan, porque ellos creen que posiblemente tenemos la verdad. Ellos creen que siguiéndonos pueden tener mayor conocimiento o X. Entonces algunas veces no nos conformamos con ser, como dice San Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. No nos conformamos con que las personas quieran imitarnos en lo que se refiere a nuestra santificación, quieren imitar nuestra santificación en sus vidas, quieren experimentar eso. Entonces algunas veces no nos conformamos con 10, con 15, con 20, no, yo quiero 1 millón, 2 millones de personas detrás de mí, y entonces quiero también una réplica del Vaticano, donde yo sea el Papa de ese lugar, donde vaya a vivir la gente que me sigue a mí. Hermano, eso es avaricia. Eso es codicia, eso es pecado. No estamos conformes con el ministerio sencillo que debemos realizar, sino queremos poder, un poder que parece que está como solapado, y no nos damos cuenta que estamos siendo presa del enemigo. Y la palabra sigue diciendo, ni los borrachos. Borracho no es aquel hermano que se convirtió en beodo y perdió la razón y se cayó en el suelo, se desnudó, se orinó en cualquier parte y no puede vivir sin todos los días estar bebiendo bebidas alcohólicas. No solamente ese es borracho. Borracho es aquel que toma aunque sea una copa. Ese es un borracho para el Señor, porque el Señor lo dice. El vino es escarnecedor. No te está diciendo que cuando ya eres un beodo o te caíste al suelo, entonces eres un escarnecedor. No. Está diciendo que el vino es escarnecedor. La cerveza es alborotadora. Y cualquiera que por ello errare, no será sabio. El Señor dice, eres un bruto. Eres un inconsciente. Eres un ignorante por incurrir en eso. Entonces no, algunas veces dice, y es muy lógicamente en las instituciones estas que laboran en función de los alcohólicos para rescatarlos, dice, lo que te emborracha no es una caja de cerveza, no es una botella de whisky o de ron o de la bebida que sea. Lo que te emborracha es la primera copa. El primer sorbo te emborracha. ¿Sabes por qué Jesús no permitió que cuando pendía de la cruz el soldado mojase sus labios con vinagre? ¿Sabes eso? Que en ese entonces a los que morían crucificados se les daba vinagre para adormecer los dolores que acuciaban al cuerpo de esos desgraciados. Los colgaba en esa cruz, y con la intemperie y la falta de respiración, los hombres morían lentamente, atormentados allí. Entonces les mojaban una esponja en vinagre y se la daban a beber para adormecer los calambres, adormecer ese cuerpo, anestesiar ese cuerpo. Como medida de clemencia hacían eso. Y cuando fueron a darle a Jesús para que él tomara, Jesús se negó a eso. ¿Por qué se negó Jesús? Porque Jesús necesitaba mantener sus sentidos despiertos, no adormecidos ni medio adormecidos. Necesitaba que sus sentidos no se alteraran
porque él sabía que estaba en un conflicto y su enemigo mortal estaba allí, esperando que Jesús cometiera un error para acusarlo. Y sabía Jesús que él no podía darle oportunidad a Satanás. Así como en su tormento, en su angustia, Jesús clamaba y decía: Abba, Padre, lama sabactani. Consciente, sumido en aquella pena y aquel dolor y aquella vergüenza. Pero sus sentidos intelectuales, sus sentidos estaban despiertos, estaban claros, porque Jesús veía allí a Satanás rodeado él también de demonios. Por eso el cristiano no debe probar bebidas alcohólicas, porque el cristiano debe mantener sus sentidos despiertos para poder discernir entre lo que es correcto y lo que es y lo que no es, entre lo profano y lo sagrado. Ni una copa. En las Sagradas Escrituras menciona una tribu que no bebía bebidas alcohólicas. Habían hecho un pacto. De eso hablaremos otro día. Entonces, no solamente es borracho el que es alcohólico, no solamente es borracho aquel que se pasa de tragos en una fiesta, una noche, un día de X, no, borracho es aquel que prueba, aunque sea una gota de alcohol, un vaso de alcohol. El Señor llama, es un borracho. Y el que por ello errare, no será sabio. Así dice, ¿no? ¿Y qué es la sabiduría, mi hermano? El temor a Jehová. Entonces no tomamos bebidas alcohólicas porque tememos a Jehová, porque amamos a Jehová, porque respetamos a Jehová. Y como Jehová quiere todo lo que es bueno para nosotros, entonces yo lo entiendo así. No es porque Jehová me lo impone, no, sino porque yo sé que Jehová quiere lo mejor para mí. Y como yo sé eso, entonces me inhibo de las bebidas alcohólicas, porque perturba mi santidad, mi espiritualidad. Sí, por eso es que cuando vas en un carro, en un auto, después de haberte tomado una copa y te para el fiscal te olió y en lo que sintió el olor del alcohol que te tomaste, inmediatamente dame tu documento y te paras aquí y me haces el 4. El fiscal no está diciendo, mira, ¿cuántas te bebiste? ¿Cuántas cajas te bebiste? No, el olor solamente. Por el olor usted me entrega los documentos y está detenido. Por el olor, hermano, no por las cajas que te hayas bebido. Bueno, seguimos adelante. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y sabes, mis hermanos, que todo esto que acabamos de leer, esos son parte de los 10 mandamientos. O los 10 mandamientos, porque cuando hablamos ya de la adoración, nos estamos metiendo con los 4 mandamientos. Y cuando hablamos de lo otro, son 6 mandamientos que están incluidos allí. Entonces, ¿cómo es que dicen que el Nuevo Testamento no habla de los 10 mandamientos, hermano? Allí está. Cuando nosotros incurrimos en esto, es porque estamos violando los 10 mandamientos. Y si estamos violando los 10 mandamientos, no estamos en santidad. No nos estamos santificando. Porque los 10 mandamientos es la herramienta con la cual Dios nos santifica. Es la herramienta que va a traer como consecuencia que tengamos el carácter de Cristo, el carácter de Jehová. Y el carácter de Jehová es santo. Y cuando adquirimos ese carácter en nosotros, entonces es que somos santos. Los santos están aquí en la tierra, hermano. Están vivos ahorita. Ya algunos santos murieron y están esperando a Jesús que los resucite. Hay algunos santos también allá en el cielo, que son por lo menos 24 ancianos que representan a los mundos no caídos. Y está también Elías, Moisés y Enoc, santos, están con Cristo. Está la deidad, que son santos. Están los ángeles, los querubines, los serafines, son santos. Esos son santos.
No están muertos, están vivos. No murieron aquí y se fueron para allá en espíritu, no. Están vivos. Y el Señor también tiene santo aquí. Apocalipsis 14:12 dice: en esto perseveran los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es un santo. Y están ahorita aquí en la tierra, en esta parte final de la historia. El que guarda los mandamientos de Dios y tiene la confirmación mía. El testimonio de Jesucristo, dicho como realmente dice el texto. Cuando digo la confirmación mía, me refiero a que Jesús está diciendo: yo te estoy confirmando en la fe. ¿Por qué? Porque estás en la santificación. ¿Por qué? Porque estás en la obediencia a los 10 mandamientos. Esa es la santificación, mis hermanos. Entonces, para terminar, quiero invitarte a buscar ahora en el libro de los Romanos. Ahora vamos a ver qué le está diciendo San Pablo ahora a la iglesia de Roma. A la iglesia de Roma. Primero a los hebreos, después a los corintios, ahora a Roma. Óyeme bien, querido prelado católico, que esto es para ti también, porque tú eres romano. Entonces vamos a ver qué te está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Capítulo 7, versículos 14 al 25. 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a pecado. La ley es espiritual. ¿Sabes por qué te resistes a obedecer la ley? Porque la ley es espiritual y tú eres carnal, es decir, tú eres un pecador. Tu naturaleza es hacia el mal y lo pones de manifiesto cuando te resistes a obedecer la ley. Lo pones aún más de manifiesto. Eres carnal. Al decir que es carnal, también dice el Señor: eres un rebelde. Sí. Vendido a pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Se me dificulta leer mejor porque la letra es muy pequeña. Por eso me ayudo acá con el ordenador. Entonces San Pablo dice que San Pablo, como todos nosotros, tiene una gran lucha. Tiene un hombre carnal, tiene un hombre espiritual. El hombre carnal quiere seguir en pecado, se goza en el pecado, nació en pecado y quiere permanecer así, no quiere disciplina. Pero el hombre espiritual dice: yo quiero disciplina, yo quiero vivir en la ley, yo quiero ser salvo, yo quiero agradar a Jehová, mi creador. Entonces hay una lucha en nosotros, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, en esa lucha, algunas veces, confiesa San Pablo, algunas veces hago cosas que no quiero hacer, pero las hago y no entiendo, porque si yo estoy en mi lucha, la lucha significa la santificación. Esa lucha que Pablo menciona, eso es la santificación, es una lucha de todos los días, luchando contra nuestro hombre carnal que quiere tomar cerveza, nuestro hombre carnal que quiere fumar, nuestro hombre carnal que quiere drogas, nuestro hombre carnal que le gusta a la mujer ajena, nuestro hombre carnal que le gusta al hombre ajeno, nuestro hombre carnal que le gustan las posesiones ajenas, nuestro hombre carnal que quiere el poder como sea, nuestro hombre carnal que quiere erigirse como Dios, nuestro hombre carnal que quiere que la gente lo siga, nuestro hombre carnal que codicia lo que no puede alcanzar, nuestro hombre carnal. Pero el hombre espiritual dice que no, el hombre espiritual batalla contra ese hombre carnal, pero algunas veces ese hombre carnal se sobrepone a nosotros y cometemos errores, y por eso es que todos los días tenemos que renovar nuestro pacto con Cristo y pedir perdón. Señor, yo todavía he incurrido en esto de querer que los hermanos me sigan a mí y no a ti. Yo quiero que mi nombre esté en la palestra tal, porque yo quiero ser el protagonista. Señor, perdóname porque no quiero mi salvación. Ayúdame a doblegar eso. Y esa es su lucha, como decía San Pablo. Yo tengo un aguijón y el Señor le dijo: bástate mi gracia.
¿Sabes cuál era el aguijón de San Pablo? La vista. Había quedado sufriendo de la vista desde el momento en que Jesús se le apareció en la ruta hacia Damasco. Y San Pablo quería recuperar la vista. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Así que también nosotros tenemos que batallar contra nuestro hombre carnal y que la gracia de Cristo nos arrope y conformarnos con eso. Algunas veces no alcanzamos logros mayores porque el Señor ve que si los alcanzamos puede ser que eso redunde en nuestra perdición. Entonces el Señor nos mantiene a ese nivel. No, bástate mi gracia, porque allí yo te puedo salvar. Si te doy lo que pides o lo que ambicionas, te vas a perder, no podré salvarte. Y debemos entender eso. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, de manera, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Voy a volverlo a leer. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El que es malo soy yo, no es la ley. Estimado pastor pentecostal, estimado sacerdote católico, engañando a los feligreses, engañando a nuestros hermanos están, porque ustedes dicen que la ley es mala. Satanás dijo en el cielo que la ley era mala. Satanás dijo en el Edén que la ley es mala. Y Satanás ha dicho a lo largo de 6.000 años que lleva este planeta que la ley es mala. Y católicos y protestantes, me refiero a sus líderes, no a ti, mi hermano y hermana, que militas en esa iglesia, hasta en la iglesia pentecostal. Tú eres el engañado y la engañada. Tus líderes, el Señor dice, tus líderes te engañan, dice el Señor, tus líderes te engañan. Entonces San Pablo dice, la ley es buena, pero tú dices que la ley es mala. Pero Pablo dice que la ley es buena, porque el salmista también lo dijo, la ley es santa, justa y buena. ¿Cómo dijo el salmista? Era la ley santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque ella me disciplina, ella me transforma, ella me renueva, ella me confirma. Ella me perfecciona, por eso es que es santa, justa y buena. Y es santa, justa y buena porque es el carácter de nuestro Dios y Dios quiere que tengamos su carácter. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora aún en mí. Cuando me resisto a ser disciplinado, porque también el Señor dice, yo amo y castigo. Yo castigo al que amo. Yo castigo al que amo. Yo disciplino al que amo. El Señor dice, yo castigo, no es la forma en que nosotros pensamos que es castigar, agarrar una vara y torturar al hijo a fuerza de fuerte y golpe. No. El Señor habla de disciplina. Yo disciplino al que amo. Y como Él nos ama, nos disciplina. ¿Cómo nos disciplina? Con la ley. Nosotros somos los malos, no es la ley, no es Dios, somos nosotros. Bien, mis hermanos, para que no prolongar mucho, vamos a terminar con este texto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi ser pecador, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como todos, vamos a involucrarnos a todos, católicos, protestantes, pentecostales, adventistas, todos, vamos a involucrarnos. Yo sé que la ley es la verdad. Cuando Él dice allí, pero no quiero eso, pero no quiero hacerlo. Yo sé que es bueno, pero no quiero hacerlo. Dios mío. Tremenda lucha la del apóstol San Pablo.
las mismas luchas nuestras. Pero San Pablo se sometió. Salomón se sometió. Moisés se sometió. Adán se sometió. ¿Por qué no nos sometemos nosotros? ¿No tenemos la misma gracia? ¿No tenemos el privilegio de pedir ese poder? Sí, hermanos, sí tenemos el privilegio de pedir ese poder, de querer hacerlo y pedirle al Espíritu: Señor, dame el poder para doblegar a mi hombre carnal, para doblegar a mi hombre rebelde, para gozarme en la obediencia. Pon en mí el deseo de gozarme en la obediencia, de experimentar gozo y esperanza en la obediencia, Señor. Ponlo en mí. Y verás, el Espíritu Santo lo hace, porque no somos los únicos que lo han logrado. No somos los únicos que lo hemos pedido, ¿no? Juan Moll lo pidió y lo tuvo. Martín Lutero lo pidió y lo tuvo. Me dolió mucho cuando escuché a un hermano decir que Martín Lutero era un endemoniado. No, hermano. Martín Lutero fue una herramienta divina para poner la Biblia en las manos de la humanidad, porque el papado la había extraído. El papado había dado orden de muerte al que se le consiguiera una Biblia. Hermanos míos, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos en una Babilonia universal. Estamos confundidos. No sabemos a quién creerle, porque todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que saben interpretar la verdad. Todos esgrimen la palabra con mucha soltura. Y no sabemos a quién creerle. Por eso, la seguridad está: ven a la Biblia y tú mismo estudia, lee, investiga. No te conformes con lo que te dicen, investiga. Ayer el hermano Rafael Díaz dijo: no me crean a mí, busque la Biblia e investigue usted mismo. Yo me uno a Rafael Díaz con eso. Y me uno al pastor Bor también. Y me uno a cualquiera que insista en que los creyentes vayan a la Biblia a investigar quién tiene la verdad. Y el Espíritu Santo te va a iluminar. Vamos a orar, mi hermano. Querido y amantísimo Consolador, gloria a tu nombre, Señor, porque tú nos iluminas y tú nos darás el poder de discernir entre quién tiene la verdad y quién tiene el error. Porque también nos das el poder para quebrantar al hombre carnal que habita en nosotros, para poder entrar a la salvación, para poder transitar el camino de la santificación con poder, Señor. Gracias también por utilizarnos en función de la salvación de nuestros prójimos. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios te bendiga. Un abrazo.